Mi nombre es Sergio Ilbrecht, soy el gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica. Estamos presenciando el ciclo de desayuno con expertos, que mes a mes vamos gestionando desde CAIP. En este caso, herramientas digitales para la transformación de la industria plástica. Brevemente, la presentación tiene que ver con seguir brindando servicios y herramientas a los socios para que podamos avanzar en nuestro desarrollo. Lo dejo en manos de Marcelo Larrinaga, especialistas en la materia. Marcelo, un gusto tenerte a vos y a tu equipo. Hola, sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a este desayuno sobre la transformación digital en la industria plástica. Espero que les haya llegado el café y las medialunas a todos. Antes que nada, les quiero agradecer a la Cámara Argentina de Industria Plástica y al INTIPLAS en particular, y a todos los presentes esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Todos sabemos que estamos en un contexto de cambio por razones de contexto locales y globales de incertidumbre, ¿no? Inflación, guerra, restricciones a las importaciones, desabastecimiento, cambio de precios relativos, etc. Pero también cambio porque el mundo está en un proceso de transformación que llamamos la cuarta revolución industrial, que significa la completa digitalización de la cadena de valor a través de la integración de sistemas, máquinas, sensores, etc. Esta digitalización produce un gran volumen de datos que necesita de una infraestructura y de sistemas que permitan transformar esos datos en información para que pueda ser analizada y poder predecir, controlar, planear y adaptarse a los desafíos del mercado. Por lo tanto, las empresas deben aprender, adaptarse y evolucionar para hacer frente a esos desafíos. Por ello vamos a presentar una forma concreta de poder adaptarse a esa última tecnología, pero que esta tecnología avanzada es accesible a las empresas medianas o del tamaño de Argentina y Latinoamérica. Mi nombre es Marcelo Larrinaga, presidente de PAC Software. Me acompaña Iván Reboledo, que es vicepresidente de TCP, y Rubén Leal, que es ingeniero de soluciones de Epicor Software Corporation. Le voy a pasar la posta a Iván, que va a hacer la presentación más en profundidad en ese sentido. Así que, adelante, Iván. Muchas gracias, Marcelo, y buenos días a todos. Gracias a la Cámara por la oportunidad. Y bueno, vamos a ir un poquito a la materia sobre lo que menciona Marcelo. Y a mí me gustaría empezar con un par de temas. ¿Cómo son los cambios o cómo es lo que estamos observando? Nosotros, TCP, somos distribuidor exclusivo de Epicor Software Corporation para todo lo que es el continente o el subcontinente de Latinoamérica. Y básicamente estamos observando y monitoreando la situación a nivel regional, particularmente en lo que se refiere a los aspectos de la manufactura. Y dentro de la manufactura, una de las áreas de especialización de nuestras prácticas de servicios profesionales y de las tecnologías que implementamos están dedicadas al sector de la manufactura de plásticos en sus diferentes modalidades. Y básicamente la pregunta que le hacemos a las empresas que conversan con nosotros es si a partir de estos cambios como los que menciona Marcelo y estas dinámicas tanto a nivel local como global, tu empresa está lista. Y la pregunta viene también desde el punto de vista de que cuando las empresas del sector se nos acercan, tienen preguntas de tipo funcional, pero también de tipo estratégico, de lo que está ocurriendo y de las presiones o fuerzas que nos están obligando a cambiar. Si lo vemos a nivel macro, ¿cómo están afectando por lo pronto las dinámicas globales a la manufactura en general en Latinoamérica? Todos estamos al tanto y en las noticias todos los días
Estamos viendo noticias sobre los problemas y los retos que están enfrentando las cadenas de abastecimiento. Y lo que no se habla tanto es cómo estos retos y estos barcos atorados en el canal de Suez y estos problemas con las rutas marítimas y con los operadores logísticos y, digamos, los contenedores en China, seguramente leyeron sobre eso, le está obligando a muchas empresas a redefinir sus ecosistemas de proveedores. Y en esa redefinición de los ecosistemas, una de las dinámicas que se da es cómo compites para aprovechar esa oportunidad en ese arreglo. Se está, desde hace un par de años, una tendencia importante es que las empresas grandes, los grandes consumidores, los grandes productores, están buscando alternativas de lo que se conoce como nearshore o accesibilidad cercana. Por ejemplo, en México lo vemos mucho en la zona de la frontera con Estados Unidos y las maquiladoras allá. Pero también están analizándoles las opciones del mismo continente, las opciones que crecieron desproporcionadamente en Asia, por ejemplo, para el mercado de Estados Unidos y Europa. Se están empezando a mover hacia Latinoamérica en particular. Y si lo vemos desde el punto de vista de cómo va a afectar a las empresas, lo que nosotros observamos y los analistas están observando es que va a haber un impacto para la próxima década en América Latina y probablemente más allá con estas nuevas dinámicas. Dentro de ese aspecto, la optimización de los procesos a niveles de clase mundial es uno de las grandes maneras en las cuales las empresas locales, la manufactura regional en Latinoamérica va a poder competir por esa oportunidad que se abre en estos momentos. Y un aspecto fundamental que estamos viendo como una tendencia general en la industria de la manufactura y particularmente con nuestros clientes actuales que ya utilizan nuestras tecnologías es el énfasis en adaptarse a tener sistemas y procedimientos y tecnologías orientadas a mejorar las relaciones con sus clientes y la experiencia de los clientes. Y estamos hablando típicamente de ambientes B2B, business to business. No solamente a nivel de consumidor se están dando este tipo de dinámicas que todos hemos visto con el movimiento de e-commerce, con el movimiento digamos, la customización o la personalización de productos para el consumidor final, sino también a nivel de relaciones intercompañía de negocios. Este énfasis en las relaciones con los clientes y la experiencia del cliente se está volviendo fundamental. Entrando directamente a la manufactura o a la industria de la manufactura de plásticos, Epicor tiene una experiencia de más de 40 años en el sector. La manufactura de plásticos es una de las áreas de expertise de nosotros y a través del tiempo hemos ido compilando de manera general lo que se repite constantemente en los RFPs, en los requerimientos de información, cuando las empresas nos buscan. Típicamente están hablando, no son los únicos temas de los que hablamos, pero estamos hablando, por ejemplo, típicamente de problemas de visibilidad en las operaciones de la empresa. Todo el tema de KPI y analíticos es muy importante, pero no solamente desde el punto de vista de data mining o de el acceso a graficar o a mostrar indicadores, sino a realmente conectarnos a la operación directamente y que esos indicadores sean en línea. No solamente de análisis posterior, sino todos los días, todos los minutos, todas las horas, el poder estar monitoreando. Y como vamos a ver en la presentación que nos va a hacer Rubén en un momento, van a ver cómo Epicor nos puede ayudar ahí. Hay un foco muy importante en la industria de plásticos, particularmente más allá incluso de lo que vemos en otras industrias, en el tema de productividad. La productividad y el monitoreo y la mejora de la productividad están en la mente de los empresarios, de los gerentes generales, de los directores de planta o de producción de las empresas. Obviamente dentro de este aspecto viene el costo y la eficiencia en la calidad.
De manera importante también, no hay que descontar la integración de las operaciones de producción con las funciones administrativas. Como bien decía Marcelo, todos estos cambios que nos afectan la legislación en Argentina, bueno, por experiencia, yo tengo muchos años, soy mexicano, trabajando en Argentina, y obviamente es un ambiente fiscal, un ambiente de negocios, yo diría casi inestable, pero para no decir inestable, en constante cambio. El análisis y la visibilidad de los costos de producción. No es suficiente solamente monitorear y ver el progreso de las órdenes de producción en el piso, sino poder analizar en línea, en el momento en que la materia prima está entrando a la línea de producción, el poder visualizar cómo se está comportando el costo e incluso verlo a nivel contable. Por supuesto, los niveles de inventario y el reproceso de desperdicios en la industria son áreas de mejora muy importante con las empresas y los clientes. Hemos visto, por ejemplo, que particularmente en este punto, los mayores retornos de inversión de los clientes que utilizan esta tecnología se dan en reducciones del capital de trabajo y en un manejo más eficiente de los inventarios de materia prima particularmente, lo cual, dependiendo del tamaño de la empresa, en algunos casos que les vamos a mostrar más adelante, estamos hablando de millones de dólares en eficiencias acumuladas en estos procesos. El cumplimiento, como hablamos, las entregas y especificaciones del cliente, muchos de ustedes en sus empresas no son manufacturas de productos en serie, sino son manufactura de ingeniería contra orden o de manufactura contra orden, donde muchas veces el producto final al cliente es resultado de las especificaciones que el cliente les da, de manera que ustedes no producen lo mismo todo el tiempo para todos los clientes, para todos los mercados, sino muchas veces producen un producto especializado para cada cliente y para cada corrida de producción. Esa flexibilidad en la ingeniería, flexibilidad en el proceso de planeación y ejecución de la manufactura es parte de lo que las empresas de su sector están buscando, y no muchos ERPs y no muchas soluciones pueden tener este tipo de capacidades. La rastreabilidad, obviamente, del producto, de las materias primas, de las entregas, utilizando todo tipo de tecnologías. Obviamente el código de barras es la más típica, pero hoy en día podemos ya ver diferentes tecnologías que en algún momento les mostraremos de cómo podemos hacer esta rastreabilidad, por ejemplo, en los almacenes. Y desde el punto de vista de la gente y de los procesos, una de las maneras de compenetrarse en esta competencia global y de participar de esta oportunidad que se abre, de la que hablamos al principio, es la estandarización de procesos. La implementación de mejores prácticas de negocio combinadas, y ese es el secreto, combinadas las mejores prácticas de negocio con aquellos elementos funcionales o de proceso que hacen a sus empresas únicas. Ya no son días donde las empresas se tienen que adaptar al software o a las soluciones, sino que las soluciones sí deben ofrecer mejores prácticas, procesos estandarizados para lo que es estándar, pero al mismo tiempo proveer la flexibilidad para adaptarse a procesos o condiciones únicas de cada negocio y de cada cliente. Y como vamos a ver nuevamente en la presentación de Rubén, las soluciones como Epicor están diseñadas precisamente para eso. Si tomamos, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, el tema del inventario que les decía, que es una de las áreas más de mayor impacto que hemos visto a través del tiempo, nosotros podemos ir un paso más adentro y empezar a ver cómo se manifiesta, por ejemplo, esos problemas en el inventario. Y a lo mejor algunos de ustedes están pasando por estos problemas. Obviamente, lo que decía yo al principio, la falta de datos operacionales en línea, la visibilidad es fundamental en las operaciones en el proceso, la inhabilidad que tienen muchas empresas por la carencia de conectividad y de sistemas expertos para calcular el OEE, los desperdicios, la merma y la productividad de manera automatizada. Después, como decía Marcelo al principio, la dificultad para administrar esa información que normalmente está separada en silos y fuentes de datos dispersas, donde la inteligencia de negocios o los sistemas que agregan esta información y la presentan en indicadores solamente llegan hasta cierto punto
porque lo que están haciendo es integrar procesos o visualmente, pero no necesariamente desde el punto de vista de la operación. El reporteo es difícil de administrar y la falta de visibilidad de las actividades de producción. Así se manifiesta este problema, o son las fuentes de las cuales empezamos a ver cómo nuestros inventarios y nuestros reprocesos se empiezan a acumular. ¿Cuál es el impacto? Típicamente problemas de competitividad, problemas de entrega a los clientes, problemas de errores, costos elevados de producción, que por supuesto afectan los márgenes y la rentabilidad, que son los grandes, digamos, ejes sobre los cuales opera cualquier negocio. Desde ese punto de vista, como vamos a ver en la presentación, ¿cómo ayuda a Epicor a atender tanto estas manifestaciones operativas y de análisis como el impacto que representa para sus negocios? Y nos vamos a enfocar mucho en lo que tiene que ver con el análisis de información. Vamos a explicar sobre todo cuál es la fuente de información, cómo se da esa transparencia para poder analizar los ingresos y los costos, y la importancia no solamente del ERP, que seguramente todos ustedes han analizado, sino es que ya están utilizando a uno, sino además la integración del MES o el Manufacturing Execution System, que son los sistemas de control de piso automatizado. Nos va a mostrar Rubén, por ejemplo, cómo con las herramientas de Epicor podemos monitorear indicadores críticos como el OII. Y finalmente, la pregunta que nos van a hacer los ejecutivos de la empresa, o los dueños, o las personas responsables por todos estos resultados, es lo que vemos acá. ¿Qué está esperando, por ejemplo, un vicepresidente de operaciones? ¿Qué es lo que está esperando el presidente de la compañía? Y obviamente, ¿qué está esperando el director de administración y finanzas de la empresa? Esta encuadre que les estoy mostrando en este momento aplica de manera similar a cada uno de los aspectos y a otros aspectos que tenemos identificados dentro de la industria de plásticos. Pero solamente quería darles un ejemplo, no me quiero extender a hacer uno por uno porque nos lleva toda la mañana, pero para darles una idea. Ahora la pregunta es, bueno, muy bien, pero ¿por qué Epicor? Bueno, una de las cosas que podemos decir es que Epicor es un experto en las empresas medianas y el ambiente industrial y el ambiente de las empresas, de la mayoría de las empresas del sector plástico en América Latina, se ubican en el segmento de las empresas medianas. Este cuadrante que vemos aquí fue publicado el día de ayer, en junio del 2022, y posiciona a Epicor como la solución líder en el mercado para las empresas. SMB quiere decir Small and Medium Business, empresas pequeñas y medianas, dentro de lo que se refiere a ERP. Y como pueden ver, Epicor está posicionado como el líder. Si combinamos la expertise que tenemos tanto PAC Software como TCP, como Epicor, desde el punto de vista de servicios profesionales, de metodología de implementación, con una herramienta reconocida como líder a nivel global, este cuadrante es a nivel global, donde básicamente somos los mejores en términos de funcionalidad del sistema, pero sobre todo la usabilidad. ¿Qué tanto los usuarios utilizan el sistema, por ejemplo, para controlar la producción, para hacer la planeación, para capturar los costos en línea en el piso de producción? Eso es lo que hace diferente a Epicor con respecto a otras soluciones que hay en el mercado. Si lo vemos ya directamente dentro de la industria de plásticos, pues tenemos alrededor de unos 700 clientes en el sector, creciendo todos los días en 26 países. En América Latina tenemos clientes del sector plástico en 8 países y más de 30 empresas específicamente. Tenemos más de 600 clientes en América Latina, pero de esos alrededor de 30, 35 están específicamente en el sector de plásticos. Y lo que ha pasado es que a través del tiempo hemos incorporado estas mejores prácticas no solamente en nuestras metodologías de implementación, sino en el software mismo. Como van a ver ahora mismo, se han integrado este conocimiento a la aplicación, al software mismo. Cuando hablamos de empresas pequeñas y medianas y cuál es el foco de nosotros, estamos hablando que empresas que empiezan a facturar, diría yo, en América Latina, entre los 10
y los 300 millones de dólares en ventas anuales. Ese es el segmento de empresa donde trabaja Epicor, típicamente empresas de manufactura. Aunque tenemos clientes también distribuidores, la verdad es que el gran diferenciador de Epicor se va a dar en las empresas de manufactura en verticales específicos. Y dentro de la industria del plástico, por supuesto que la ingeniería contra orden, la manufactura contra orden, son sectores muy importantes o subsectores muy importantes dentro de la manufactura. Para resumir, entonces estamos hablando hoy de Epicor Software, que es el sexto proveedor por ventas a nivel mundial de soluciones ERP y es el proveedor más grande a nivel mundial dentro de los proveedores a nivel mediano para soluciones de manufactura. Dentro de este contexto, TSP es el distribuidor exclusivo de Epicor para América Latina, con más de 25 años de experiencia en el mercado. Hemos hecho implementaciones en más de 600 proyectos y 23 países en la región. Y PAC Software, nuestro partner local en Argentina y Chile, con los que llevamos trabajando más de 10 años y que también tienen amplia experiencia en la implementación y el desarrollo de soluciones específicas dentro de Epicor. Concretamente, PAC Software ha sido el colaborador clave para crear la localización para la legislación argentina y de Chile. También ha participado en el desarrollo de las localizaciones para mercados en Perú, en Ecuador y en algunas cuestiones de México también. Entonces, PAC Software tiene una amplia experiencia desde el punto de vista de la implementación de las soluciones Epicor, pero además combinada con el conocimiento de los requerimientos locales, fiscales, particularmente en Argentina y Chile. Bueno, aquí tengo algunos resultados de empresas que han implementado. Voy a saltarme este slide, pero aquí vemos algunas empresas del sector de plásticos y el tipo de resultados de los que estamos hablando. Por ejemplo, incremento del 3.1% en la productividad, un decrecimiento del 8%, un incremento del 8% en la productividad, un decrecimiento en el tiempo muerto de las máquinas del 3.1%, un decrecimiento del costo en 13%. Esto en el caso de Johnson Controls, que es una corporación mundial que utiliza los sistemas de ejecución de manufactura de Epicor. Vamos a ver que los volúmenes de estos ahorros, por ejemplo, en el caso de Plano Molding, son de alrededor de $700,000 solamente en las mejoras el manejo de los desperdicios. Y así podemos ir viendo, y les voy a mostrar casos específicos, estos son internacionales. Al final de la presentación vamos a ir un poquito en detalle de empresas latinoamericanas, particularmente un par de clientes en Colombia y en Ecuador que han implementado estas soluciones en empresas 100% de plásticos. Nuevamente, vemos que esta es la experiencia. Lo que están viendo aquí son clientes nuestros que manejan este concepto de ingeniería contra orden, nuevamente dentro del tema de plásticos. Y como decía, vamos a entrar un poco más en detalle en la presentación de Rubén de por qué es importante para ustedes. Y para terminar un poquito, bueno, cuando vemos cómo se está moviendo este tema de la industria 4.0, que básicamente, como decía Marcelo al principio, es la incorporación de la tecnología a todos los procesos productivos y operativos de la empresa, conectados en sistemas integrados. Lo que vemos en las gráficas que estoy mostrando en la pantalla es cómo se ha acelerado ese cambio en el énfasis que los negocios a nivel global están dando a la digitalización y a la integración. Vemos, por ejemplo, cómo los ejecutivos que a lo mejor en 2015 un tercio estaban viendo la posibilidad de proyectos de digitalización, al 2020 estaba en 72% y seguramente en 2022, después de la pandemia, estamos hablando incluso de porcentajes más altos. Y vemos, por ejemplo, una tendencia importante hacia el movimiento hacia la nube, hacia soluciones de última generación, y vemos también un poco más de ponderación hacia la importancia de este tipo de proyectos en las empresas.
Desde el punto de vista de Epicor, lo que van a ver son 3 grandes rubros que son importantes y que ya no corresponden a la manera tradicional de ver el ERP, donde hablábamos, bueno, quiero que haga la contabilidad, los inventarios, la producción, las compras, las ventas. El ERP ya no se evalúa de ese modo. Una de las grandes características de un ERP va a ser su capacidad de integración. Y dentro de integración, lo que vamos a ver es, tienen una solución específica para mi sector, para mi tipo de empresa, no solamente para mi compañía, para mi industria. Su arquitectura, la arquitectura está estandarizada con las tecnologías más modernas a nivel global. Es una arquitectura que me va a acompañar en el tiempo y va a ser digerible, consumible por mis usuarios, por mi gente, para operar mi negocio. Este tipo de mediciones son las que se están volviendo las más importantes cuando estamos analizando soluciones de ERP. La administración de datos masivos, no solamente la administración de, bueno, mis órdenes de producción, tengo 25 órdenes en el piso, tengo 35,000 artículos en mi almacén, de los cuales 28,000 son materias primas y otros son insumos. Ese tipo de análisis es muy sencillo, o es hoy muy sencillo y no es un gran diferenciador. Pero ¿cómo integro información del mercado? Integración de mis operadores logísticos para ver dónde están los barcos que vienen en camino y que traen mi materia prima, dónde están mis contenedores en la aduana. El poder integrar toda esta información o esta capacidad para administrar e integrar todos esos datos, donde hoy en día muchas de las herramientas de inteligencia de negocios que vemos en las empresas, pues lo que están haciendo es integrar el departamento de compras con el de producción, con el de contabilidad. Aquí estamos hablando de integrar todo el ecosistema de su empresa hacia el exterior, tanto clientes como proveedores. La visualización de la información, y muy importante, visualizar la información está muy bien, ver reportes, gráficas, analíticos, KPIs, pero verlos en línea. En el mismo momento en que las máquinas están haciendo un laminado, o están haciendo una inyección, o están saliendo los lotes para las verificaciones de calidad, para una orden importante con un cliente, todo eso tiene que ser en línea, no al final del mes, no al final del día o al final de la semana. Y nuevamente lo que hablábamos, toda esta arquitectura en la nube que agrega niveles de seguridad importantes. Seguimos viendo mucha fragilidad en las implementaciones con servidores en sitio. Hoy en día las empresas son susceptibles a ataques, bueno, lo hemos visto en las noticias, incluso las organizaciones más grandes del mundo no están exentas de este tipo de problemas de hackeos y de búsquedas. Bueno, al tener acceso a los centros de cómputo más avanzados del mundo, ese riesgo se reduce. Les puedo decir que en los últimos 10 años no hemos visto ninguna incidencia desde el punto de vista de la nube de un problema mayor de hackeo. Y por el otro lado, nuestros clientes que todavía utilizan nuestras aplicaciones en sitio, en servidores propios, han visto un poco más de esos problemas. Bueno, voy a parar ahí para que pasarle el control a Rubén y que nos muestre todo esto que les acabo de comentar, cómo se ve realmente en una aplicación moderna. Antes de pasarle a Rubén, les digo que las preguntas que puedan ir surgiendo nos las pueden poner en el chat y las vamos a ir respondiendo conforme va avanzando la presentación. Nuevamente, muchas gracias y hablamos en un momento. Rubén, te dejo. Gracias, Iván. Bueno, pues muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a esta sesión. Y como decía Iván, vamos a platicar un poquito acerca de la solución de Epicor Kinetic, que es el software ERP que Epicor Software ofrece para las empresas de manufactura, específicamente en la industria del plástico en Latinoamérica. Entonces, es un ERP integral, es un ERP que cubre, como decía Iván, todos los requisitos que tradicionalmente hemos tenido en las empresas, toda la operación financiera, nuestra contabilidad, por ejemplo, pues es algo que no podemos dejar de lado. Y definitivamente esto va de la mano con toda la operación de la empresa, las compras, el control de los inventarios, las ventas definitivamente, porque si no tenemos ventas, pues no vamos a
a tener inventarios, salidas de los mismos, cobranza, etcétera. Todo esto es parte de lo que forma un ERP integral como lo es Epicor Kinetic, pero en esta sesión me quiero enfocar más a los diferenciadores en la industria del plástico. Entonces, tenemos un ERP que nos vamos a enfocar, como les decía, en las etapas de producción, donde vamos a ver cómo nos va a ofrecer en tiempo real información de lo que está sucediendo. Entonces, en un ERP moderno, vamos a visualizar con gráficas, con tablas, con indicadores, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nuestros clientes nos están solicitando. Y entonces yo voy a poder ver con colores cuál es el estatus de mis ventas, vamos a ver si estamos entregando oportunamente, vamos a saber en qué lugar, en qué territorio están nuestras ventas, nuestras entregas. Entonces, toda esta información en tiempo real es muy, muy importante. Ya no se trata solamente de registrar y que la información se quede guardada por si mañana viene un auditor de la autoridad a preguntarme, sino que la podamos ver la información, que la podamos analizar y no solamente la podamos analizar como viene, como el diseñador del sistema lo pensó, sino como nosotros lo queremos ver. Si nosotros tenemos una forma específica en la que queramos visualizar esta información, la podamos pues hacer eso, personalizar, que veamos nuestros indicadores con estas formas diferentes que veamos nuestros indicadores con estas formas y que nosotros queremos visualizar la información, filtrando los resultados, mostrando cuáles son los indicadores importantes para nosotros, añadiendo, por ejemplo, yo aquí en esta vista tengo clientes, tengo antigüedad de saldos, bueno, pues todo eso nosotros lo podemos resaltar y podemos regresar a nuestra vista principal con esos cambios que hayamos hecho a los indicadores. Y no solamente en información financiera, como la estamos viendo aquí, sino que la podamos ver pues en tiempo real nuevamente, pero asociado a nuestros almacenes, asociado a nuestras máquinas, asociado a nuestros inventarios, saber conectándonos a través del Internet de las cosas, cuál es el estatus que tenemos en cada máquina, que el sistema nos pueda decir, esta máquina en este momento está produciendo esta pieza y que nos diga no solamente si la está produciendo, sino que nos diga con qué eficiencia lo está haciendo, que nosotros podamos comparar nuestros estándares de producción contra nuestras operaciones y poder saber que en esa máquina que está en el piso de producción se está logrando lo que se tiene que hacer. Y más adelante voy a ir a ver indicadores que nos van a ayudar a ver esto. Pero cuando hablo del Internet de las cosas, nos podemos conectar, por ejemplo, a máquinas, a bombas, a sensores que nos estén indicando la temperatura, la presión, cómo se está comportando a lo largo del tiempo la operación y que esto nos diga pues nuevamente a lo largo del tiempo, cómo están nuestras eficiencias, cómo están nuestras eficacias. Y para eso, pues nos conectamos directamente a las máquinas. Si bien tenemos pantallas donde los operadores pueden registrar manualmente lo que están haciendo, aquí tengo una pantalla de un operador donde puede seleccionar una máquina y manualmente revisar o ingresar información como cuál es la producción que tenemos en el turno de esta producción, cuántas piezas son buenas, cuántas han sido rechazadas, cuántas están listas para enviarse al cliente. Toda esta información la podemos traer de forma manual, automática. Los operadores pueden estar reportando los motivos de scrap. ¿Cuál es el motivo por el que estoy rechazando una pieza? Bueno, pues tengo burbujas y tengo una pieza y quizá yo puedo manejar números de serie en el caso de que nuestra empresa sí lo maneje. Todo eso lo puede registrar el operador, pero esa información también la puede traer la propia máquina. En la industria del plástico, hoy en día, la gran mayoría, no sé, 98, 99% de las máquinas tienen controladores, tienen PLCs, tienen HMIs y podemos obtener información en tiempo real. Entonces, vean cómo esta gráfica va a estar cambiando de color porque me está diciendo cada una de las diferentes máquinas que yo tengo aquí, cuál es el estado que tiene. Y ese estado, pues, está actualizándose constantemente. Si yo selecciono alguna de las máquinas, el sistema, aquí vimos como por cierto acaba de cambiar de color, me dice esta máquina tiene un problema, está detenida, pero veo por acá arriba otra máquina que está en color verde, vamos a ver si continúa en verde, sí, y está ejecutándose correctamente, por cierto están llamando al supervisor, entonces vemos cómo esto está actualizándose y me está diciendo
nuevamente las piezas buenas, el desperdicio, cuántas piezas me faltan para completar este trabajo, cuál es mi velocidad, y vemos cómo hay colores que me están indicando si estas velocidades son las que yo estoy esperando, para al final llegar a los datos más importantes. ¿Cuál es la eficiencia que yo tengo operando cada una de las máquinas? Eficiencia real, eficiencia obtenida de las mediciones de los mismos sensores que tiene la máquina, y no solamente diciéndome si puedo fabricar, si estoy fabricando a cierta velocidad, a cierta cadencia, y con eso me va a dar una eficiencia, sino que me está diciendo, bueno, las piezas que estoy rechazando, ¿por qué motivo las estoy rechazando? Estoy haciendo mediciones de esas piezas, si están dentro de los parámetros que yo había considerado, y si están fuera de esos parámetros, ¿qué va a suceder con ellas? Entonces voy a saltar un poquito hacia ese lado, y vamos a ver la misma información donde tengo máquinas con estatus. Vemos cómo ahora aquí tengo cada máquina con un color. Veo esta de abajo a la derecha, me dice está en su hora del almuerzo, está con una inactividad. Esta color, bueno, ya cambió a color verde, están constantemente cambiando, pero me dice está funcionando correctamente. Si hay alguna en color amarillo está detenida, si hay alguna en color rojo, significa que está fuera de especificación. Esto está constantemente actualizándose para cada una de las diferentes máquinas. Y lo que les quería mostrar es cómo cada uno de los valores que estoy midiendo, por ejemplo, aquí tengo tiempo de ciclo, tiempo de llenado, etcétera. Cada uno de los valores que conocemos, que normalmente medimos en el HMI de las máquinas, lo vamos a estar trayendo hacia Epicor Kinetic, y con esto vamos a poder hacer un análisis, de forma que el sistema me dice, si nosotros hacemos un análisis lineal de retroceso, podemos encontrar si existen correlaciones entre los diferentes valores y la aprobación y rechazo de piezas que estamos fabricando. Y cuando nosotros estamos haciendo estas correlaciones, el sistema me va a decir, bueno, como yo sé que la presión debe estar dentro de estos valores, o el tiempo, o la temperatura, o cualesquiera de los diferentes valores que estamos midiendo debe de estar dentro de estos rangos, y cuando nos salimos de los rangos empezamos a identificar desperdicios, piezas no conformes, el sistema me va a decir, esta pieza que está en este momento dentro de la máquina, que no he concluido su inyección, tengo un 95% de posibilidades de que esta pieza sea rechazada. Y entonces, en lugar de continuar trabajando, generando más piezas que voy a estar rechazando, envío un técnico a revisar que todo esté bien en esa máquina, porque si bien muchos de los productos los podemos reciclar, podemos mandar al molino el plástico para volver a trabajar, pues lo que es cierto es que el tiempo de la máquina no hay forma de recuperarlo. Entonces, esa es una de las formas en que vamos a estar logrando eso, el adelantarnos, el saber lo que está sucediendo con las piezas que están dentro de las máquinas, donde podemos estar midiendo no solamente los parámetros de producción, sino los parámetros de las piezas. Aquí estoy midiendo las dimensiones, los pesos de las piezas, para saber si las piezas están saliendo acorde a lo esperado. Y no solamente con los valores que nosotros hemos predefinido, sino que la máquina, al hacer correlaciones, me dice, el sistema al hacer correlaciones me dice, bueno, tu parámetro dice que debe de estar, por decir un valor, entre 1 y 9, pero nos damos cuenta que en la práctica es entre 1.02 y 8.75. Y entonces ese 8.75 a 9, ese 0. O ese 0,25 que tenemos de variación entre el estándar que definimos y lo que el sistema está midiendo, ese 0,25 puede ser una gran diferencia para que nosotros podamos identificar productos que vamos a rechazar y que vamos a dejar de fabricar, para no seguir perdiendo el tiempo de las máquinas, para no seguir gastando en máquinas que están generando cosas improductivas. Entonces, eso es parte de lo que nos está dando esta herramienta, el visualizar en tiempo real la información. Y esta información en tiempo real, otra de las cosas que tiene de relevante, en especial en la industria del plástico, es que no es lo mismo fabricar una pieza en una máquina con un molde que hacerlo el mismo molde en otra pieza, en otra máquina, o esa misma combinación de pieza, molde, máquina, con un operario diferente. Y para eso Epicor Kinetic tiene herramientas que nos permiten, por ejemplo, le voy a decir aquí, quiero fabricar una pieza
Vamos a tomar esta de aquí. Y le voy a decir, voy a fabricarla. Perdón, esta no era la que quería hacer. Se me perdió mi pieza. Denme un momento. Acá está arriba. Listo. Entonces le voy a decir, quiero esta pieza. Esta es la pieza que voy a fabricar. Es una taza de plástico. Tengo un molde con el que lo voy a fabricar. Y el sistema me va a decir en qué máquina debería yo de ejecutar esto. Y vemos como yo tengo 3 máquinas, la Swiss 1, 2 y 3, donde puedo correr este molde, pero vean las diferencias, cómo la eficiencia general en una máquina es del 100%, como en otra máquina tengo un scrap del 52%, como en otra máquina tengo un tiempo de paro del 99%. Entonces aquí es muy fácil que el sistema me diga definitivamente la Swiss 3 es la mejor inyectora para correr este herramental, este molde y fabricar esta pieza. Pero hay ocasiones en que los valores son más cerrados y eso es parte de lo que una herramienta avanzada como Epicor Kinetic nos va a permitir hacer. No solamente programar en la primera máquina que esté disponible, sino considerar eficiencias, considerar tiempos de paro, considerar rechazos, llegar a decirme, esta es la mejor máquina para que nosotros fabriquemos ahí los productos. Ya nos decía Iván hace un momento en su presentación, parte de los diferenciadores es cuando nosotros estamos fabricando constantemente la misma pieza, vamos a monitorizar el general, los trabajos que tenemos en esa máquina. Pero cuando estamos cambiando de producto, esto puede cambiar la forma en que lo veamos. Cuando estamos viendo cada pieza que fabricamos es una pieza única, es una pieza que vamos a fabricar una sola vez, necesitamos tener mucho más cuidado, mucha más atención. Y para eso Epicor tiene herramientas como este asesor de partes que está en pantalla, que me dice, mira, de cada ocasión que has producido esta pieza, aquí están mis trabajos de producción, me dice cuál es mi costo estimado o mi costo estándar de producción y me dice cuál es mi costo real y podemos analizar las variaciones para saber si ha sido rentable vender, fabricar este producto y que nos dice por qué motivos hemos tenido problemas con estos productos. Se nos han disparado los costos de mano de obra, hemos consumido más materiales, hemos tenido tiempos muertos. ¿Por qué motivo en esta orden de trabajo? No en el año, no en el día, no. Esta pieza que acabo de fabricar para este cliente y que es una pieza que voy a fabricar por única ocasión, ¿de qué forma la podemos analizar? ¿De qué forma la podemos visualizar? Y para llegar a eso, pues hay muchas cosas alrededor. Por ejemplo, el sistema tiene todo un área de planeación de la producción que nos va a indicar, que nos va a dar instrucciones de lo que nosotros debemos de hacer en nuestro piso de producción. El sistema está sin necesidad de ejecutar un MRP, el sistema está monitorizando los requerimientos que nosotros tenemos y el sistema me va a estar diciendo, por ejemplo, voy a seleccionar aquí alguna de estas líneas que dice fecha y el sistema me va a estar diciendo que yo necesito posponer o adelantar alguno de los trabajos. O sea, aquí me dice advertencia, acelerar trabajo. ¿Dónde tienes que hacerlo? Pues en el área de planeación hay que recalendarizar en el tiempo. Y entonces, cada una de las cosas que tengo que hacer, crear un nuevo trabajo, cancelar un trabajo que ya no se requiere, todo eso me lo va a estar diciendo el sistema. Aquí arriba me va a estar dando instrucciones. Eso lo puede hacer de forma automática. Si el sistema ya sabe que tengo que crear un nuevo trabajo, pues no me lo tiene que decir, el sistema lo puede crear, pero esta pantalla me permite manualmente visualizarlo para que yo vaya y yo le diga al sistema, quiero crear ese nuevo trabajo que se necesita. Entonces puedo utilizar las herramientas de administración de trabajos, asistentes de trabajos, creación de trabajos, para ir a crear esos trabajos que el sistema me dice, o lo puedo configurar para que sea el mismo sistema quien tome las decisiones y diga, ¿sabes qué? Aquí me conviene crear un trabajo nuevo, o ya tengo varios, como el que sigue hacia abajo, tengo varias veces el mismo número de parte. Entonces, en lugar de hacer varios trabajos, puedo vincularlos en un solo trabajo para hacer una corrida más extensa y reducir los tiempos muertos por cambios de moldes, los tiempos por configuración de las máquinas. Eso lo puede hacer el sistema por sí mismo y me lo va a presentar en un centro de programación de trabajo donde tenemos cada orden de producción con el número de parte que estamos fabricando, lo vamos a ver en el tiempo, cómo está programado, donde vamos a visualizar las operaciones que se tienen que hacer. Veo cómo aquí tengo subensambles. Yo tengo que fabricar un ensamble
ese subensamble tiene ciertas operaciones, tengo otro ensamble que a su vez tiene más subensambles. Algunas de las operaciones tienen este icono diferente que significa que estoy subcontratando. El sistema me permite gestionar las operaciones que se realizan evidentemente dentro de nuestras instalaciones, pero también las que suceden fuera. Cuando yo contrato una empresa para que realice una operación, yo voy a estar esperando el momento de enviarle el producto al cliente, al proveedor, para que este proveedor haga la fabricación de esta operación, de este proceso, me lo regrese y me regrese no solamente la pieza, sino también una factura que me va a impactar en mi costo, porque eso es parte vital. No solamente se trata de fabricar la pieza, sino de fabricarla en costo. Entonces, el sistema me permite controlar también lo que está sucediendo fuera de mis instalaciones para tener el control completo de la operación. Ahora, esto es una visión en el tiempo. Yo tengo este trabajo, lo tengo programado y lo tenía para el mes de enero, pero hoy en día estamos en junio y si yo quiero reprogramar, pues yo simplemente lo tomo, lo muevo y lo voy a dejar en el pasado, lo voy a intentar programar en mayo y el sistema va a hacer todas las validaciones que tiene que hacer para decirme si esto es o no es posible lograrlo. Aquí le estoy pidiendo, lo quiero el 26 de mayo y el sistema va a validar y el sistema me va a decir se puede, no se puede, tienes recursos materiales, tienes inventarios de materia prima, tienes máquinas disponibles, las personas y vas a lograr entregar oportunamente y el sistema, les digo, hace una validación de todo esto y el sistema me va a decir, por ejemplo, hay una advertencia. ¿Por qué? Porque se va a lograr esto hasta el 30 de junio, por tanto no se va a lograr la fecha requerida que teníamos nosotros y vamos a ver cómo aquí se va a desplazar hasta finales del mes de junio. ¿Por qué? Pues en este caso, muy sencillo, yo no puedo hacer algo antes del día de hoy. Entonces el sistema lo está desplazando a la primera fecha que está disponible, pero me lo genera como un escenario hipotético. Yo puedo generar múltiples escenarios para comparar qué sucedería si yo reprogramo algo. Yo le puedo decir al sistema, quiero ver diferentes escenarios de programación, quiero comparar el escenario en el que todo sale correctamente contra los escenarios en que llega tarde el material, en que no tengo suficientes máquinas disponibles, en el que tengo que pagar horas extras y cómo me va a impactar con los tiempos extras que tengo que pagar, cómo me va a impactar con las demoras, con los clientes. Todo ese análisis lo va a hacer el sistema por nosotros. Y cuando termina de hacer ese tipo de análisis, me va a mostrar con las herramientas de inteligencia de negocios cómo está funcionando nuestra planta, cuál es nuestra eficiencia, cuáles son las métricas que tenemos. Entonces, por ejemplo, esto es una vista general de mi planta, donde tenemos de un solo golpe de vista todo lo que está sucediendo, la disponibilidad de las máquinas, el porcentaje de calidad, el desempeño, la eficiencia general por máquina, por departamento, por turno, por planta y las métricas de la planta, donde sabemos cuántas piezas estamos fabricando correctamente, cuántas piezas estamos desechando por problemas de calidad de las piezas y esas podemos analizar. Nosotros le podemos decir al sistema, quiero saber en alguno de estos análisis por qué motivos se están rechazando, cuáles son los principales motivos de rechazo, cuáles son los operadores que están entregando de forma demorada y eso lo podemos ver también en un mapa donde podemos ver nuestras plantas o podemos ver la eficiencia por trabajo, por operación, por máquina, por operario, por número de parte, por número de cliente, por como nosotros queramos ver la información, de esa forma nos la va a mostrar Epicor Kinetic. Entonces, pues de una forma muy breve, esto es un vistazo a lo que Epicor Kinetic nos ofrece en la industria del plástico, el poder recibir las órdenes de nuestros clientes, el poder programar la producción, el poder visualizar en tiempo real que la producción esté sucediendo de la forma en que nosotros le esperamos, el que nos dé retroalimentación en tiempo real y nos diga, esta pieza que se está fabricando en este momento en esta máquina, hay un 99% de posibilidades de que esta pieza sea aprobada o hay un 85% de probabilidades de que esta pieza sea rechazada y debemos de tomar una decisión y debemos de corregirlo para no perder tiempo y no incurrir en costos que no vamos a poder recuperar. Y toda la trazabilidad, como nos decía Iván, de los inventarios, de la cadena de suministro, desde que nosotros hacemos las compras, las importaciones,
todo ese proceso está involucrado dentro de Epicor Kinetic. Entonces, bueno, pues sin más, con este muy rapidísimo vistazo de las capacidades generales de Epicor Kinetic para la industria del plástico, le cedo la palabra nuevamente a Iván. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante. Como dices, muy rápido. Estamos obviamente en la mejor disposición de ir un poco más en profundidad sobre estos temas con cada uno de ustedes. Y para terminar, si me dejas compartir. Claro que sí. Adelante. Entonces, bueno, para un poco aterrizar esto que nos ha mostrado Rubén y lo que hemos estado platicando la última hora, quería muy rápidamente, sé que estamos sobre el tiempo, cerrar la conversación mostrándoles cómo se ve esto en el mundo real. Y entonces, aquí tengo un par de ejemplos. No sé qué pasa con mi computadora, pero ahí estamos viendo algunos ejercicios que hemos hecho con clientes nuestros y cómo se ven los resultados en la vida real. En este que les estoy mostrando en la pantalla en este momento es una empresa con base en Medellín, Colombia, Alico. Es una empresa que hace empaques de plástico flexible. Y podemos ver un poco de lo que estamos hablando. Es una implementación, hoy en día, obviamente ha crecido mucho en los últimos años, hoy en día tienen 740 usuarios de Epicor y tienen 151 máquinas en la planta con Epicor MES. Como podemos ver acá, cómo se ven los resultados en el tiempo, pues estamos hablando de un retorno de inversión calculado por ellos, solamente alrededor de la liberación de capital por un mejor manejo de inventarios de $8.400.000. Esto es acumulado. Una reducción en el inventario de materia prima, en el valor del inventario de materia prima de un 50% basado en una mejor planeación. Un crecimiento importante de la empresa que se refleja también en el crecimiento del número de usuarios a través del tiempo en la medida que han ido implementando y creciendo con Epicor. Y como ven ahí, un crecimiento anual promedio de 12%, que no estamos diciendo que ese 12% de crecimiento sea resultado de Epicor, sino que Epicor ha apoyado durante los últimos 7, 8 años digamos, un porcentaje de crecimiento de 12% sin que ellos hayan tenido que evaluar otra solución o que les haya quedado chico el sistema. Esta es una historia común entre nuestros clientes, es verlos crecer importantemente a través del tiempo y cómo Epicor los acompaña en ese crecimiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una empresa. Aquí tenemos otra que es una empresa de plásticos también, curiosamente, en Medellín, es Cimex. En este caso son 3 compañías en un grupo industrial, 425 usuarios, 1.200 empleados en total. Y lo que hacen es también empaques de plástico, pero en este caso para la industria de cosméticos, digamos que esto es otro tipo de producción. También es ingeniería contra orden, pero no son empaques flexibles. Y vemos una serie de indicadores similares a los que acabamos de mostrarles con Alico, donde vemos pues una reducción de capital de trabajo de 2.240.000. Nuevamente, estos no son datos nuestros. Estos son datos que el cliente nos ha dado después de años de estar utilizando Epicor. Estos datos que les estamos mostrando son entrevistas que hicimos con este cliente años después. Como ven en este caso, este es un cliente que ya lleva 10 años utilizando Epicor. Y hemos podido, por ejemplo, recabar información importantísima, como este 60% en la mejora en el tiempo de respuesta por las reprogramaciones en la planta. Y como ven a la izquierda, una mejora significativa, sustancial en el OII del 17.72%. Es decir, que no solamente estamos mostrando tecnología muy bonita y muchas gráficas y no sé, muchos dibujitos, diría yo, sino es realmente cómo estas herramientas están impactando los negocios de empresas como ustedes. Y ahí mismo podemos ver otro ejemplo. Esto es Plastilin. Ellos están en Guayaquil, en Ecuador, y van a poder ver indicadores similares y mejoras importantes. En este caso, incluso ellos pudieron rastrear un 3% de incremento en la rentabilidad del negocio directamente relacionada con la implementación del ERP. La historia puede seguir. Tenemos
otros casos de otros clientes en otros lados, en México, en Perú. En Perú en este momento estamos implementando un grupo de empresas, 8 empresas, 8 plantas dedicadas a la producción de productos de plástico. Por toda la región estamos tanto con clientes que ya tienen como estos, que tienen ya varios años utilizando Epicor, como clientes que están implementando o que recientemente salieron en vivo. Pero era un poco como aterrizar todo lo que nos ha mostrado Rubén, un poco lo que hablamos y cómo se ve ya en el tiempo las empresas que han implementado Epicor. Y ahora sí, pues con eso les damos mucho las gracias por su tiempo. Nos ponemos a sus órdenes. Ahí tienen en la pantalla mis datos y los datos de Marcelo, allá en Argentina. Y pues les agradecemos mucho su atención. De todos modos, estamos a sus órdenes para atenderlos de manera personalizada. Y bueno, ojalá que haya sido de interés y haya sido productivo para ustedes. Y estaremos encantados si nos vuelven a invitar a esta presentación. Con eso les devuelvo la palabra, Marcelo. Sí, muy claro, Iván, muchas gracias. Rubén también. Bueno, nada, lo único que quería acotar es que creo que es una herramienta para aprovechar el cambio y que no solamente es para este tamaño de empresas que mostró Iván, sino que esto se puede aprovechar en empresas incluso de tamaños más chicos que puedan ir ayudando al crecimiento y evolución de esas empresas. Por mi lado nada más, no sé si Sergio, que es algo más de nuestro lado, muchas gracias por su atención y todo este tiempo. Marcelo, Iván, gracias a ustedes. Es para mí completísimo el panorama, desarrollado en cada área de interés de las compañías. Dieron un panorama muy completo y general de todo lo que tiene esta herramienta para ofrecer al sector de la transformación. Quería aclarar un tema, y es que lo que mostramos hoy fueron 2 componentes: Epicor, que es el ERP, Epicor Software, y Epicor MES, que es la herramienta de control de piso. Esta herramienta de control de piso que mostró Rubén está disponible para conectarse a otros ERPs. De manera que si ustedes ya tienen un ERP hoy para administrar su producción, el módulo de MES puede instalarse por separado y conectarse con su sistema. Perfecto, válida la aclaración. Esta presentación queda grabada a disposición en la página web para los socios, así que seguramente las consultas quizás les lleguen a ustedes o a nosotros mismos y se las transmitiremos. Equipo de Epicor, muchas gracias por la presentación y seguramente repetiremos esta jornada más adelante. Gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias. Gracias a todos, buen día. Hasta luego.